los impuestos y la generación de empleos. Hay un vínculo muy interesante que puede influir para que se generen empleos o para incluso limitar la creación de nuevos empleos. Fíjense, hace poco y en el comunicado que seguramente muchos de ustedes escucharon, el presidente hablaba que en estas últimas actividades con respecto a la reforma, las reformas estructurales recientemente aprobadas, es posible que incluso, y lo llamo específicamente al área de la construcción, por cada departamento que se construye hay 40 ramas industriales que se benefician, sí, porque incluso ustedes recuerdan que en materia financiera hay indicadores de todo tipo y en la cuestión económica la construcción sirve como un indicador muy importante para medir tal vez no el índice de inflación, pero sí el impacto que pudiera tener. ¿Por qué? Porque cuando hay una recesión económica, el sector que se cae con más facilidad es la construcción. ¿Por qué? Porque el país, al no tener dinero para invertir, lo que hace el gobierno es limitar la infraestructura. Entonces limita un poco la construcción de carreteras, la construcción de edificios y demás. Incluso en algunos sectores ya industriales, pero que no tienen que ver con el gobierno, se quedan a medias, se quedan sin dinero y no pueden concluir sus procesos de fabricación, y aun cuando estén en licitación con el gobierno, hay algunos problemas ahí. Pero cuando la economía se recupera después de una crisis, el sector que inmediatamente se ve beneficiado es precisamente la construcción. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el gobierno estratégicamente cuando se recupera de una crisis financiera? Pues hacer que la gente vea que se está mejorando la situación a través de ¿qué? De la construcción de infraestructura. O sea, arreglan una carretera, construyen otro segundo piso en el periférico, construyen, no sé, una carretera, por ejemplo, ahorita la carretera Veloz que quieren construir ahí en el Estado de México. Y bueno, esos son las maneras más fáciles estratégicamente de ver que la economía se está recuperando, porque la gente ya empieza a ver que hay inversión, que se está construyendo porque hay más recursos diluyéndose en el país. Pues eso es uno de los sectores que tenemos que cuidar. Ahora bien, hay algo que también debemos analizar, y eso sí, independientemente de que te guste o no ver noticias acerca de la recuperación o la caída económica, hay algo que no podemos evitar: el empleo. Sí, el empleo, la generación de empleos es un indicador que no necesita a veces un índice al público. Toda la gente, cuando tú ves gente que está sin empleo, te das cuenta que la economía está mal. Pero cuando se va recuperando, que es cuando ya la economía está creciendo, entonces te das cuenta que el país está mejorando, que estamos en buenas manos, y las estrategias económicas son buenas. Eso es un indicador que no necesita índices, porque la gente lo ve en la práctica, les afecta en los bolsillos, les afecta en no tener trabajo o sí tenerlo, o tener uno de menor nivel. El año pasado, el primer semestre, porque tenemos que comparar, cuando comparamos índices de la economía, debemos de comparar los mismos periodos de un año contra el otro, aunque también es válido acumulativo, un periodo contra el subsecuente inmediato. Pues bien, durante el primer semestre del 2014 se crearon 403,000 nuevos empleos. Eso nos dice nuestro presidente, con una tasa del 2.4%. Fíjense, 2.4% se supone generación de empleos. Lo que no nos dicen, y en este ínter debemos de analizar, es que no son empleos fijos, no son empleos permanentes, son empleos auxiliares, son empleos temporales que resultan, y eso que nosotros o el gobierno nos está diciendo que van o que tratan de eliminar, que se aplique o que se generen más empresas prestadoras de servicios, las llamadas outsourcing. Sin embargo, también hay algo que debemos de aclarar.
Las empresas de outsourcing, que son las que en muchas ocasiones cargan con el peso del desempleo, porque son las que finalmente auxilian a la contratación de personal temporal, en tiempos de crisis son las que procuran el empleo de la gente que no tiene, que ha perdido el empleo por un recorte, por la cuestión económica. Absurdo en algunos casos, por ejemplo, en un restaurante. ¿De qué vive un restaurante? La economía de un restaurante se sustenta mucho, incluso en las tiendas de abarrotes, todas ellas que trabajan con el público en general, se sustentan con el ingreso de las personas, con su salario. Entonces la gente que va y consume ahí generalmente no son empresas, sino la persona común, la que anda en cualquier lugar buscando un negocio para ir a comer, para ir a comprar. Si esas personas se quedan sin empleo, el negocio que les vende a esas personas que solo perciben el ingreso de sus empleos, se quedan también sin ingresos. Entonces ese tipo de empresas deberían darnos el ejemplo para no recortar personal, porque son las que generan el consumo. Ahora bien, hablando nuevamente de las empresas de outsourcing, en tiempos, como les digo, de crisis, son las que absorben el costo de no tener empleo en el país. Cuando hay una crisis como la que sucedió en el 2009 y como la más antigua del 94, no había empleo. El país estuvo, y la mayoría de las empresas del país recortaron empleados. ¿Y dónde estaban? ¿Dónde podían encontrar trabajo? O es en la economía informal o es en estas empresas auxiliares de empleo.